Bien, hermanos, muchas bendiciones, muchas gracias por su presencia. Los que estamos aquí presentes estamos porque es la voluntad de Dios. Amén. Y así hemos dispuesto nosotros en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor por el día que ha transcurrido, ha concluido prácticamente una semana laboral y hace unas poquitas horas empezó el día santo del Señor, el día sábado. Y gloria a Dios porque estamos en Él y podemos estar aquí juntos estudiando su santa palabra. Amén. Habíamos quedado con la lección 6 y continuaba hoy la lección 7. La lección 7 vimos que se titula Por la fe lanzando a los leones. Ese es el nombre de la lección 7. Sí. Y vamos a estudiar en el capítulo 6 de Daniel. Hoy la enseñanza está basada en el capítulo 6 de Daniel. Gloria al Señor por su amor y misericordia, hermanos, que nos permite estudiar estas maravillas. Sí, amén. Y poderlas entender, que es lo más importante, porque que no nos pase como aquel etíope en el tiempo de los apóstoles, que estaba por allá leyendo al profeta Isaías y no entendía. Y hasta que llegó Felipe y le explicó. Felipe fue, ¿verdad? Sí. Sí, Felipe. Y le explicó al eunuco etíope, aquel general. Y cuando él le explicó, se bautizó. Yo deseo que los que están recibiendo el libro de Daniel ya vayan pensando en esa parte de los que no se han bautizado, para que vayan meditándolo y puedan muy pronto cumplir con ese mandamiento, porque es un mandamiento. Hay gente que cree que son solo 10 mandamientos, no, hay más mandamientos. Celebrar, por ejemplo, la comunión de la Santa Cena es un mandamiento de Jesucristo. Amarnos unos a los otros es un mandamiento de Jesucristo. Bautizarnos es un mandamiento de Jesucristo. Ir a predicar el Evangelio y a ser discípulos es un mandamiento de Jesucristo. Pero están también los 10 mandamientos, que es lo que se llama la ley moral, pero todo va en función de eso. Bueno, gloria a Dios por su amor y misericordia. Mis amados, los acontecimientos relatados en el capítulo 6 de Daniel, que nos corresponde estudiar en esta oportunidad, nos describen un conflicto entre el bien y el mal. Ya en algún momento hablamos cómo empezó el bien y cómo empezó el mal cuando había solo bien, que fue allá en el cielo por medio del ángel Luzbel, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos en Isaías 14, en Ezequiel 28, el origen del mal? Entonces se convirtió ahí una lucha entre el bien y el mal. El rey que gobernaba ya no era Nabucodonosor. Cuando estos hechos eran en el capítulo 6 de Daniel, ya Nabucodonosor ya no estaba en el poder, porque Babilonia como imperio ya no existía. Además, los medos y persas habían derrotado a Babilonia, cuyo rey era Belsasar. ¿Se acuerdan la lección de hoy, hace 8? Sí. El orgullo y la vanidad de Belsasar, con la escritura en la pared, hasta que fue destituido y murió aquella misma noche. Y ahí quedaron otros reinos. Y exactamente ahí nomás vino la conquista por los medos y los persas con Darío I y Ciro. Ahora ellos son los que reinaban, Darío I y Ciro, bajo el imperio medo-persa. Pero Daniel continuaba como primer ministro. Ahora hace un rato, conversando con el hermano Gerardo, me decía, hermano, es que como esto está relatado, pareciera que todo fue seguidito. Y no, hermanos, entre un acontecimiento y otro pasaron varios años. Por ejemplo, cuando esto de que lanzaron a Daniel en el foso de los leones, no fue en el mismo tiempo cuando él interpretó el sueño de Nabucodonosor de la estatua, ni fue en el mismo tiempo cuando dio la interpretación de la escritura en la pared. Ya habían pasado como 35 años cuando llegó a este momento. Pero el relato bíblico, como va corrido, a uno le parece que es muy cerca uno del otro, pero no, ya aquí Daniel incluso estaba ya más viejo, ya no era aquel muchachillo joven. Que se hubiera escrito la Biblia, perdón hermano, como tiene que ser, yo creo que no alcanza. No alcanzaría, sería demasiado la escritura. Entonces Dios se ha concentrado, inspiró a los escritores a dejar escrito lo que es importante, lo que va en función de, primero, de Jesucristo y segundo, de la salvación de nosotros. Y tercero, ese conflicto entre el bien y el mal, para que podamos entender cómo se originó desde la creación
y cómo va a concluir en el tiempo finalísimo, cuando venga al final el juicio del gran trono blanco, y ahí donde Satanás ya va a ser destruido con sus ángeles y los pecadores para siempre. Y uno de los peores pecados que existen es el orgullo, que viene emparentado con el egoísmo y con la envidia. Hermano, lo sucedido a Daniel no fue otra cosa que fruto de la envidia, en el conflicto entre el bien y el mal. Pues nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en ese pecadillo, dicen algunos, de estar envidiando. Yo me imagino por el puesto que él tenía, ¿verdad? Daniel por envidia, los Sí. otros tres por Es que, por idolatría. es que los ministros que tenían ya en el imperio medo-persa, que eran 120, menciona por ahí en el capítulo 6, se menciona que eran 120, ellos sintieron celo. Ellos sintieron celo del poder que ellos tenían, y entonces ellos querían eliminar a Daniel porque para ellos era un obstáculo, un problema. Daniel, siendo un judío y siendo esclavo, llegó a estar por encima de ellos, y eso ellos no lo asimilaban. Entonces ellos querían eliminar a Daniel, pero vamos a ver de qué forma. El pecado de la envidia, hermanos. Dice que por el alto cargo que tenía Daniel, ellos le enviaron. Veamos Daniel 6, del 1 al 3. Vamos a usar la misma tónica que todos leamos. Lea usted, hermana, que me levantó la mano bien fuerte, por favor, para que lo escuchemos todos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén, gracias. Entonces vea cómo la envidia viene, ¿por qué razón? Buenas noches, pase adelante, hermana. ¿Por qué el rey, por qué ellos entran en un gran celo? Ellos entran en una gran envidia contra Daniel. Según este pasaje que leyó la hermana, habían 120 sátrapas gobernando en el reino. Pero sobre estos 120, el rey Darío puso a 3 gobernadores sobre ellos. ¿Cuál era la idea? Que los 120 tenían que rendir cuentas a estos 3. ¿Para qué? Para evitar la corrupción, para evitar que se desviaran y que fueran desleales al rey. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido. Para evitar que le fueran desleales al rey. Entonces, ¿qué sucedió? Que el rey pone a 3 sobre estos 3 gobernadores, sobre estos 120. Pero a la vez dice que Daniel era superior no solo sobre los 120, sino también sobre aquellos otros 2 gobernadores que Daniel formaban el estaba trío encima. con él. O sea, Daniel tenía una posición de estima. Y lógicamente ahí fue donde vino la envidia Claro. y el celo de todos aquellos hombres, y querían eliminar a Daniel del camino para ver cómo lo quitaban. Pero resulta que Daniel era un hombre que no les daba motivos, porque tenía una vida recta y honrada. Veamos Daniel 6:4, otra hermana que me lo lea. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sí, no. No, ahí está bien, gracias. Entonces vea, Daniel era un ejemplo, hermano, Sí, qué lindo. un verdadero ejemplo. En él no se hallaba ninguna falta, ningún vicio, no les daba ocasión de ninguna manera. Ojalá nosotros pudiéramos ser así. Qué lindo, hermanos, qué precioso sería que la gente nos vea a nosotros como aquellos hombres y aquel pueblo miraban a Daniel, que no podían encontrar en él nada cómo acusarle ni cómo achacarle. Bienvenido, hermano Jesús, aquí hay sillas, pase adelante. Que el Señor me lo bendiga. Entonces, ¿qué sucede? Hermano, adelante. Esta es su casa. Entonces, ¿qué sucede? Que con el testimonio de Daniel no había por dónde. Entonces tienen que imaginarse un método, montar una estrategia, a ver cómo logran matar a Daniel.
Entonces vamos a ver en Daniel 6, del 5 al 7, qué fue lo que estos hombres planearon para eliminar a Daniel. El versículo 5, versículo 6 y versículo 7, hermana, por favor. Del 5 al 7. Dice, sí. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación, con la ley de su Dios. El 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que comulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Amén. Entonces, vean qué plan el que ellos fraguan, el que ellos se montan para eliminar a Daniel. Le proponen al rey Darío que en 30 días se lleve a cabo esto. Y en esos 30 días todos tienen que rendirle el culto, la pleitesía al rey, de acuerdo al plan de todos estos hombres, magistrados, sátrapas, gobernadores. Pero encontramos algo muy importante. En el versículo 4 que leyó la hermana Gloria antes, ahí encontramos la fidelidad de Daniel. Daniel era fiel y no podían hallar ocasión alguna o falta, Sí, ni siquiera un vicio, nada, porque él era fiel. Y en el versículo 5 encontramos la integridad de Daniel. Vea que dice en el 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Daniel era fiel a Dios, era íntegro a la ley de Dios, y que Daniel no iba a negar por sus convicciones, por su convicción, por su firmeza en la fe a Dios. Daniel no se iba a doblegar ante otra cosa, aún a costa de su vida. ¿Sí, hermano? Bueno, ahora Daniel tuvo la prueba en ese capítulo, pero los otros 3 amigos de él tuvieron lo mismo. Ellos tuvieron que demostrar integridad y fe en Dios y lealtad a Dios cuando los tiraron al fuego. Precisamente podemos considerar esto, hermano, de lo que usted dice, que Daniel posiblemente ahí recordó cómo Dios 30 años atrás había librado a sus 3 compañeros del horno de fuego. Y entonces él dice, hey, si Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, me puede librar a mí de esta prueba que nos están poniendo estos hombres. Y él se mantuvo firme, no claudicó, y él estuvo dispuesto a seguir adelante en su fidelidad y en su integridad. Y ahora vamos a ver también cómo en su relación con Dios, a pesar de, él se mantuvo firme. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo con estas enseñanzas. Conocer qué pasó en la historia ya en el pasado, pero sacarle provecho para aplicarlo a nuestras vidas y también para entender lo que viene. Porque este capítulo también está relacionado con el tiempo del fin. Porque ¿qué es lo que se da en el fin? Esta gran persecución que muy pronto se levantará contra todo el que guarde el mandamiento de Dios completo. Debiera yo decir más bien los mandamientos de Dios y no el mandamiento de Dios. Estoy enfocando en mi mente al cuarto, que es el sábado, porque esa va a ser exactamente, ese va a ser el eje. O guardo el domingo o guardo el sábado. Los que guardamos el sábado, hermanos, si no nos hemos muerto y se desata la gran persecución final, vamos a vivirla. Si somos fieles en obedecerle a Dios guardando el sábado. Entonces nos van a perseguir porque nos van a querer imponer que a la fuerza guardemos el domingo.
Por eso en el Senado de los Estados Unidos ya hay un proyecto de ley para aprobar el domingo como el día de descanso, el día de reposo obligatorio para todo el comercio, para toda la nación. El día de la familia lo quieren meter. Como el día de El la Papa familia. Francisco lo está adornando bajo el argumento de que es el día de la familia. Ese es el adorno que le está dando este Papa jesuita, que es el día para la familia. Pero en realidad ustedes, los que ya conocemos todo esto con la Biblia, y los que son nuevos, que están aprendiendo, pueden ir aprendiendo de que en realidad es un disfraz que Satanás está usando a Francisco como instrumento para que le dé fuerza a que se promueva mundialmente en todos los países unidos a que en ningún país se trabaje el domingo. Que todos los países guarden y descansen el domingo. Y por eso es que el Papa Francisco se ha reunido con los líderes de Israel, con los líderes de Arabia, con todos los musulmanes, se ha reunido con los líderes de China, imagínense, con Vietnam del Sur, Sí. y hasta con el de Vietnam del Norte, que son ateos, que son comunistas, pero con ellos también se ha reunido para lograr de que aún en esos países donde no creen en Dios, que lo que creen son en otras cosas, el budismo, los hindúes, los chinos, los coreanos, los japoneses, los filipinos, todos esos que creen otras cosas menos en Cristo y menos en Dios, pero el Papa con todos estos líderes, ahí está todas las fotos en internet, yo ahí me meto a internet y reviso, Sí, y cómo él se ha reunido con todos buscando de que haya un apoyo mundial para convertir al domingo en un día de descanso mundial en función de la familia, lo dice Francisco. Él no dice que es para guardar el día de reposo de adoración a Dios, él dice para unir la familia. Ese es el pretexto. Y aparejado a lo de la familia está metiendo lo del problema del sistema ecológico. Sí. Todo este efecto invernadero y todo eso. Son los dos puntos fuertes que el Papa Francisco está utilizando para llevar al mundo a que se unan todos alrededor de él. Porque él está proponiendo también que es necesario que haya en este aspecto un gobierno mundial con un líder que los dirija a todos. Y lógicamente que él no va a poner no propone a otro de líder más que a él mismo. Que el Vaticano sea la cabeza con el Papa, sea que esté él o que él muera y venga otro Papa, pero que sea ahí donde esté ese líder mundial dirigiéndolos a todos. Eso es lo que está proponiendo Francisco. Los que estudiamos esto y estudiamos la encíclica papal y estudiamos la Biblia y vemos los acontecimientos de la historia, lo entendemos muy clarito. Sí. Otros no, otros están creyendo en otra clase de anticristo y que va a venir un estadista de origen judío, judío árabe, y que va a ser muy capaz en las matemáticas y en la economía y todo eso, y que le va a dar soluciones al planeta. Y que se la mate. Y que entonces Israel es la higuera y que Israel será la señal. Y están totalmente desubicados en el contexto bíblico de lo que es la realidad profética. Que por eso es que estamos estudiando Daniel y por eso vamos a estudiar Apocalipsis, para que nos quede bien clarito cómo es que funciona todo esto. Más adelante lo vamos a ir viendo con Biblia y por qué nosotros creemos que es así como yo lo estoy diciendo, porque la Biblia nos respalda para dar este tipo de enseñanza. Lo que pasa es que yo no me puedo adelantar, le hago nada más esta pincelada, hermano, a usted, que hizo ese comentario, para que podamos entender eso que usted dijo. Pero precisamente la Biblia nos revela todo. En la Biblia no hay secreto, en la Biblia no es enredada, la Biblia se explica a sí misma y con la Biblia lo entendemos. Entonces viene la presión hacia el rey. Aquellos hombres, gobernadores, sátrapas, magistrados, etcétera, presionan al rey para que el rey promulgue el edicto y lo selle. Porque acuérdense que a los edictos imperiales, si no se les ponía el sello del rey, era la firma. Era la firma. Los reyes usaban un sello con su letra y su dibujo que establecía eso como firma y lo ponían sobre el documento que hacían. Pero resulta que los gobernadores también tenían su propio sello. Entonces resulta que la presión para que el rey promulgara este edicto, al final nos damos cuenta que lo sella el rey, estampa su sello, y también los gobernadores estampan su sello. O sea, los gobernadores, como para obligar al rey, para que el rey no pudiera retractarse y cambiar aquello, ellos también ponen su sello.
en este edicto imperial y el rey lo pone. Ahora vamos a ver por qué. Pero veamos Daniel 6, 8 y 9 para que no nos salgamos más del hilo. 8 y 9. ¿Quién? Usted, léalo bien fuerte, por favor. Versículo 8 y versículo 9. Sí. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ok, entonces vemos cómo estos hombres presionan al rey para que dé el edicto y lo firme. Y el rey cae en la trampa. El rey no discernió. Si el rey hubiera investigado un poquito, posiblemente se da cuenta cuál era la verdadera intención de estos hombres. Pero el rey no creyó en ellos. Bonito. Eran hombres de su confianza. Sí, que son Creyó que eran honestos, que estaban de acuerdo a la fidelidad, Sí. haciéndolo de buena fe. Y les cree, da el edicto y lo firma. Y vea lo que le dicen estos hombres. Más que dijeron que solo oraran a él. Y lo firma para que no pueda ser revocado porque la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, si el rey firmaba el edicto y le ponía su sello, no se podía revocar, ni el mismo rey podía revocarla, tenía que cumplirse. Ahora, hermanos, si esto que es con hombres, en hombres, no se puede abrogar la ley, mucho menos la ley de Dios, que es Dios. Por eso él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse de su santa ley. Y vean, hermanos, el cielo y la tierra ya pasaron. No han pasado. Entonces, si el cielo y la tierra no han pasado, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo, entonces la ley está vigente. Porque el cielo y la tierra no han pasado. Dice, cielo y tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Y el cielo y la tierra no han pasado todavía. Van a pasar. En el capítulo 21 de Apocalipsis dice Juan que él vio al cielo y a la tierra que fueron como enrollados y dejaron de existir. Y en su lugar vio un cielo nuevo y una tierra nueva que estableció Dios cuando Dios repara todo lo que Satanás y el pecado del hombre ha dañado y va a hacer una nueva recreación como creó en Génesis. Va a volver a restablecer todo como al principio. Por eso Juan vio un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero dice que este cielo y esta tierra en que estamos ahora, Juan tuvo la visión donde lo vio que fue arrollado como un pergamino y dejaron de existir para siempre. Pedro lo vio de otra forma, los vio ardiendo en fuego. Dice que todos los elementos ardiendo y dice que todo dejó de existir. Porque vino un cielo nuevo y una tierra nueva, dice en 2 de Pedro capítulo 3. O sea, y esto no ha pasado. Todavía estamos en esta tierra contaminada por el pecado, todavía estamos bajo los mismos cielos, entonces con mucho más razón la palabra de Dios, los mandamientos de Dios están vigentes, porque el cielo y la tierra aún no han pasado. Amén. Y aunque el cielo y la tierra pasen, la ley va a seguir existiendo porque dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios es eterna, los mandamientos de Dios son eternos. Nosotros en esa nueva vida que esperamos con Cristo, allá también se van a guardar los mandamientos, pero los vamos a guardar en una forma perfecta y no en la condición en que estamos ahora, en imperfección, porque lamentablemente Satanás engañó al hombre, engañó a Eva y vino a causar daño a lo de Dios. Pero ¿por qué Dios, podemos preguntarnos, no destruyó a Satanás y destruyó incluso el mismo Adán y Eva y hizo todo de nuevo en aquel momento? Porque tiene que quedar demostrado ante todas las huestes del universo quién es el mentiroso y quién dice la verdad. Y si Dios destruye a Satanás y a los ángeles que le siguieron y después viene y destruye al hombre y a la mujer también que desobedecieron, entonces ¿qué van a decir todos los demás seres del universo que están a la expectativa viendo a ver el desenlace que se va a dar en todo esto? ¿Qué van a decir? No, hombre, a este Dios mejor hagámosle caso porque si no nos destruye. O sea, ya no lo harían por amor a Dios,
No le tendrían temor, adoración y reverencia a Dios por amor, sino por temor de miedo y no por temor de amor. Porque hay que entender, cuando la Biblia dice que debemos tener temor de Dios, es un temor de respeto, de adoración, de alabanza, de amor hacia Él. Y no es el temor de miedo, ¿verdad? No es el temor de miedo. ¿Cómo les pongo el ejemplo? ¿Cómo les pongo el ejemplo? Les voy a poner el ejemplo entre un esposo y una esposa. Viene el cónyuge y se porta bien y es fiel a su cónyuge por temor a que su cónyuge sufra, por temor a que su cónyuge se enoje, por temor a que su cónyuge le deje, y entonces se porta bien, pero no lo está haciendo por amor de corazón, sino por miedo a que se le vaya, por miedo a que se le enoje. Pero si ese cónyuge dice, no, yo voy a serle fiel a mi otro cónyuge, sea el esposo, sea la esposa, porque le amo, porque le quiero, porque no la quiero o no lo quiero hacer sufrir, porque no se merece que yo me porte mal, porque él me ama y me quiere, o ella me ama y me quiere, y si ella se porta o él se porta bien, ¿por qué yo me voy a portar mal? Ve, lo está haciendo por amor. Esa es la diferencia entre los temores. Hay un temor por amor y otro temor por miedo. Y Dios no quiere que nosotros le tengamos temor a Él por miedo, sino el temor del amor. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Y cuál fue la reacción de Daniel entonces ante toda esta situación? Entonces veamos cuál fue el secreto de su victoria. Vamos a los versículos 10 y 11. Voy a leer yo esos dos mientras ustedes vean. Ahí están los otros versículos en la pantalla. Los que quieran ayudarme a seguir leyendo. Yo voy a leer el versículo 10 y 11. Alguien que vaya de una vez preparándose con el 12 y el 13, otro con el 14. El 10 y el 11 dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí hay una relación permanente con Dios de Daniel. Entonces ya vimos que Daniel tenía fidelidad a Dios, integridad a Dios, y ahora vemos que tiene una relación permanente con Dios. Y vea qué importante, termina el versículo 10 diciendo que Daniel hizo todo esto a pesar de que se dio el edicto, y dice que lo hizo de orar 3 veces al día con la ventana abierta, viendo hacia Jerusalén, como lo solía hacer antes. O sea, no fue que lo hizo en ese momento diciendo, voy a abrir las ventanas y me voy a poner a orar para que me vean y para que vean que yo adoro a Dios y no voy a orar como dicen estos gobernadores con el rey Darío. O sea, voy a provocarlos. Nada, él no lo hizo por provocar nada, era la costumbre de él, era un hábito, esa era la forma de vida de él, una relación estrecha con Dios permanente, porque lo hacía 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la tarde. Hermano, más bien por eso fue que sacaron el edicto, porque sabían ya que Daniel hacía eso. Exactamente, por eso fue que sacaron, porque ahí fue donde ellos montaron el plan, diciendo, no, este no va a negar su fe, entonces vamos a tener motivo para acusarle, para que el rey lo mande a matar. Entonces dice el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué fe, hermanos, y qué fidelidad la de Daniel para con Dios. Pero vea qué lindo, que no lo hizo porque vino la prueba. No, sigo igual. Hay gente que adora a Dios y se vuelve a Dios y pide perdón y lloran y no dejan de asistir al culto cuando tienen pruebas. Pero vea qué ejemplo de Daniel. Daniel sin pruebas era el mismo, era íntegro, era de una sola pieza. Daniel no era un hipócrita y farsante que cuando estaba bien se olvidaba de Dios y que cuando estaba mal se acordaba de Dios. No, él en todo momento se acordaba de Dios y lo adoraba y se comunicaba con Dios y mantuvo, como dice ahí, un testimonio intachable que no había por dónde acusarlo. Y entonces viene la acusación contra él. 12 y 13, ¿quién me lo lee? Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios o hombre de ti, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es,
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Qué malo que es Qué malo. el enemigo. Ah, Qué malo que es el enemigo tocó sin por el lado Cristo espiritual, en su corazón. por el lado espiritual lo tocó. Hasta lo tratan así, con desprecio. Sí, el judío. ese. Daniel, que es de los Que cautivos. es de los hijos de los Sí. cautivos de Judá. Es el esclavo ese, judío. Sí, sí. No te respeta, tío rey. Y usted dio el edicto que cualquiera que en 30 días Adorar en serio. adore a otro Dios fuera de tío rey, se ha echado al foso de los leones. La única vez que se menciona en la Biblia ese castigo. Sí. Pareciera que fue algo particular en aquel momento de decidir que en el foso, porque los leones los tenían. La historia cuenta que en los medios y los persas tenían leones encerrados, pero para luego fines de cacería, después, ¿verdad?, soltarlos y practicar la cacería. Pero en este caso los utilizaron Ah, como un medio para matar a Daniel. Y entonces el rey se entristece. En el sí, versículo no, 14, no tanto ahí. No, no, bueno, ahí está anotado en la Sí, sí. pizarra el versículo 14, No, el rey- de la el tristeza del rey. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió a librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, el rey tenía gran estima por Daniel. Yo no sé si lo amaba, Es porque Daniel era tan recto. pero el rey lo tenía en gran estima. Y el rey no quería que Daniel muriera, porque el rey siempre había visto la Él lealtad. creía en él. Exactamente, el rey siempre había visto la lealtad de Daniel a pesar de que creía en Dios. Sí. Y había visto siempre la integridad de Daniel y que Daniel no de ninguna manera daba motivos, sino más bien todo lo que Daniel hacía era en beneficio del reino. Lo fue para el reino de Babilonia y lo estaba haciendo ahora para el reino de los medios y los persas. Y entonces el rey se dolió, se puso triste. Y dice el relato bíblico que el rey resolvió ver cómo podía librar a Daniel. Y entonces se mantuvo sosteniendo el asunto, como dice ahí, hasta la puesta del sol, o sea, cuando ya el sol se oculta, buscando cómo librarle. Pero aquellos hombres sabían que la ley no podía ser violada, abrogada. Y entonces, ¿qué pasó? Que hacen que la ejecución del edicto se lleve a cabo. Versículo 15 y versículo 16. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Oiga, qué importante. Ya él tenía fe. El rey reconoce, Sí. Darío reconoce y le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, Darío no adoraba a Jehová, pero reconocía de que Daniel adoraba a Jehová y que Jehová lo libraba. Y tampoco lo está despreciando con el acento ese, con decirle que tu rey, que tu Dios te libre. No, el rey más bien se lo dice deseando que verdaderamente Por eso Dios... es que no lo dice con desprecio. Exactamente, más bien lo dice compungido, deseando que el Dios de Daniel lo libre de los leones. Porque él no puede ir contra su propia ley porque era prohibido. Pero vea, reconoce que Daniel sirve a este Dios. Dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces vemos las 4 cosas importantes que tenía Daniel: fidelidad, integridad, relación permanente con Dios y un constante servidor de Dios. Atributos que podemos encontrar de Daniel en este capítulo 6. Y entonces Daniel fue lanzado al foso de los leones y la puerta del foso fue sellada. Versículo 17. Versículo 17 dice: y fue traída una piedra
y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. ¿Ve? La puerta se sella con el anillo del rey y con el anillo de los príncipes. O sea, los príncipes no quieren que el rey, como no quiere que Daniel muera y está triste, ponen sus sellos, sus anillos, para asegurarse de que el rey no mande a quitar la puerta. Y el rey, porque lo obligaba a la ley, también pone su sello. Y también para que el rey, con la esperanza de que Daniel fuera librado, entonces garantizarse que aquellos gobernadores no quitaran ellos la piedra y lo mataran a él y le dijeran después, el rey, los leones lo mataron, y tal vez eran ellos los que lo mataban, ¿me entiendes? O sea, aquí ya entraron en desconfianza ambas partes, el rey para sus gobernadores y los gobernadores con su rey. Y entonces todos ponen el anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, para que el acuerdo no se alterase. O sea, ellos querían asegurarse de que Daniel muriera. Y entonces continúa la tristeza del rey en Daniel 6:18. A ver, ¿quién me lo lee? Daniel 6:18. Dice, no, si vos hablas. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Oiga, qué verdadera tristeza tuvo el rey, hermanos. Era un rey sincero. Tuvo verdadera tristeza. Se fue a acostar ayuno, o sea, no comió. Se fue a acostar sin comer. Pero vea lo que pasó. Dice que tampoco hubo instrumentos de música, nada de eso, para alegrar al rey. Y dice también que hasta el sueño se le fue. O sea, el rey, preocupado por Daniel, ni siquiera pudo conciliar el sueño. Dice que sufrió de insomnio. Ahí vemos cómo continuó la tristeza del rey. Pero también estaba la esperanza del rey. Daniel 19, 6, 19 y 20. Ahí está la esperanza del rey. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Tenía fe. Ahí estaba la esperanza del rey. Corrió a la mañana siguiente, dice, corrió al foso y dando voces gritaba: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ahí él habla con fe, pues. Sí, una pregunta. Claro. Habla con fe, o sea, no habla sin duda, sino él tiene fe que él está vivo. El rey fue con esa fe de encontrar a Daniel vivo. Lo llamó, ya él sabía que él estaba. Sí, tal vez. No estaba seguro, pero sí. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Versículos 21 y 22. Tenemos la respuesta de Daniel. Sí, amén. Léalo, hermana, bien fuerte. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. Amén. Y hermanos, así como a Daniel lo persiguieron sin haber hecho nada malo, así la iglesia de Cristo va a ser perseguida en la tribulación final, sin haber hecho nada malo. Y va a volver a ser. Nada más que por odio y por rebelión contra la ley de Dios. Contra Dios, sí. Contra Dios mismo. Que vale la contraria. Pero Dios dice, Él tiene promesa de que Él nos va a sacar adelante Sí, en la amén. prueba y que Él nos va a librar. Sí, amén. Van a haber unos que van a ser ejecutados en ese tiempo final. Van a ser decapitados. Cuando veamos Apocalipsis los vamos a ver. Esos son los que salen con vestiduras blancas. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis. Nada más les adelanto de que en esa gran tribulación unos van a ser decapitados porque van a cumplir un papel especial delante de Dios. Pero el resto vamos a salir bien librados. Así como Dios libró a Daniel del foso de los leones. No, bueno, el foso no, porque sí cayó en el foso.
Claro. O sea, Daniel pasó la prueba, no fue librado de la prueba. ¿No? La prueba la enfrentó, pero fue librado de las consecuencias de la prueba. Y así Dios nos va a librar a nosotros. Amén. Porque esto se viene, hermanos. Se viene porque se viene. Y entonces Daniel dio esa respuesta al rey, diciéndole: oh rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Y ya vimos entonces cómo Daniel fue librado. Y recalco el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Qué lindo, hermanos, que nosotros mantengamos esta confianza en Dios, Sí, amén. Rey iba como un que nada nos haga desfallecer, que nada nos amedrente, y que seamos firmes. Entonces, ¿cuál fue la recompensa de la fe? Que el nombre de Dios fue exaltado Claro. como rey. Daniel 6, 25 y 27. Daniel 6, 25 y 27. ¿Quién lo lee? Hermano, qué lindo. Con Nabucodonosor también fue Dios exaltado. Vean usted. Y ahora con el rey Darío también. Doña Pía. Sí. Veanlo. ¿Cuál es? Daniel 6, 25 y 27. Ok, vamos a ver. Está el 25 aquí. Entonces el rey Darío escribió a todos los... Estoy bien, ¿verdad? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De mi parte ordeno que en todo mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Y permanece por todos los siglos. Aquí dice permanente, perdón. Todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Amén. Amén. Entonces vean ustedes cómo el rey termina dando ahora un edicto de que todos los pueblos, de que todas las naciones, de que todas las lenguas, Sí. Como era en Teman. la antigüedad, ¿verdad? dice que todos que teman y que tiemblen ante el Dios de Daniel. Hermanos, al final entonces fue Honra y la reconocido, gloria para Dios. fue reconocido nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, creador de cielo y tierra, como el único y verdadero Dios viviente que permanece por todos los siglos y que su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin, como dice ahí en el versículo 27. Pero también Dios es exaltado como Salvador, ahí en el 27, porque dice el versículo 27, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Y quieren que les diga una cosa? El apóstol Pedro nos dice a nosotros que Satanás anda Como el rugiente. como león rugiente buscando a quien devorar. No es que Satanás es un león, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿saben una cosa? Contra nosotros no tiene ninguna autoridad, porque nosotros tenemos al León de Judá, Amén. a Jesucristo, el Señor de señores, el que murió y resucitó, el que venció la muerte, el que tomó el reino, el poder, la gloria, y Él es el que nos guarda y nos libra a nosotros amén. de ese león rugiente. Así como Dios libró a Daniel de los leones físicos, Jesucristo nos libra a nosotros de ese león espiritual. Sí, amén. Él nos salva y Él nos libra. Y entonces Dios, hermanos, es exaltado como Salvador. ¿Y qué dice Hechos 4:12? Ahí está en la pantalla, ahí está el versículo. ¿Qué dice Hechos 4:12? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si a usted le vienen diciendo, no, mire, es que usted para ser salvo, primero tiene que pasar por aquí, porque este es el puente entre nosotros y Cristo. Sí. No se dejen engañar. Esas son falacias, esas son mentiras, son filosofías falsas, huecas sutilezas que el enemigo levanta para llevarse a la humanidad a la perdición. ¿Por qué? Porque la relación es directa entre nosotros y Cristo.
Nadie se interpone en el plan de la salvación entre Cristo y nosotros. Es una relación directa. Ahora, para ir al Padre sí tenemos un puente. Sí, Jesucristo. No podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Sí, amén. El que quiera llegar al Padre desconociendo a Jesucristo Sí, no puede. está listo. Sí, Todo lo que haga es en vano. Porque no es, el que nos allega al Padre es el Señor Jesucristo. amén. Por eso, aquellos que creen que Jesucristo es un simple profeta o un profeta mayor, están equivocados. Jesucristo es el Hijo de Dios, Amén. que se encarnó, tomó la condición humana y padeció todo lo que el ser humano padece, y es el único que venció y que se mantuvo perfecto, sin pecado. Y siendo él sin pecado, tomó el lugar suyo y el lugar mío en la muerte, y murió para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, dice la palabra del Señor, y él de esa manera, poniendo su vida en lugar de la nuestra, nos rescató y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Amén. Y entonces solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. Sí, amén. No hay otra manera, no hay otro camino. Él es el único camino, Él es la verdad y es la vida. Y quien quiera hacerlo de otra manera, pues se Sí. equivoca, ¿va? Entonces, hablando de la recompensa de la fe, en el punto 5 tenemos el llamado al hombre para exaltar y adorar a Dios. Y está en Apocalipsis 14:7, pero yo lo copié ahí para que ganemos tiempo. Y ahí dice en la pantalla: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahí está la clave, vean, hermanos. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿A quién hay que adorar? Al Creador. El que creó los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y quién los creó? Jesucristo. Amén. Primera de Ah, Juan. sí, Juan Jesucristo. 1. Todo esto lo creó Jesucristo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Estaban los tres. Es la deidad unida. Esta unidad que hay en ellos, que nada los separa y que es perfecta, crearon cielos y tierra y todo lo que existe. Por eso es que nosotros adoramos al Padre y por eso es que adoramos a Jesucristo. Porque Él, Jesucristo lo dijo, el Padre y yo uno somos. Y el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Y entonces, hermanos, el llamado de uno de los ángeles, del primer ángel, en Apocalipsis 7, el segundo ángel dice: temed a Dios y darle gloria. ¿Y cómo le damos nosotros gloria a Dios? ¿Y cómo es que tememos a Dios? Pues, Demostramos nuestro temor a Dios en amor, obedeciendo. sí, amén. Obedeciendo. Y le damos gloria haciendo. Y entonces se nos da ahí la luz de que está ahí inserto el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17. Están los 10 mandamientos de Dios, el Padre, los que Él escribió con su dedo en tablas de piedra para que Moisés no se equivocara y no torciera ninguno de los mandamientos. Él los escribe directamente con su dedo santo, que fueron colocados dentro del arca y que ahora dice que están en tablas del corazón y están grabados en nuestra mente. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Y ahí dice, del 15 al 17, que ahora estos mandamientos están en nuestro corazón y en nuestra mente. Están grabados ahí y dice que atestigua el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo siempre ha tenido su función. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo tiene personalidad, porque se entristece, se alegra, se contrista, nos guía, nos consuela. Sí, amén. El Espíritu Santo tiene personalidad y es testigo.
Hebreos 10:15 dice, y atestigua, y esto mismo atestigua el Espíritu Santo, que los mandamientos de Dios, en el contexto de ese pasaje de Hebreos 10, que los mandamientos de Dios están escritos y grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso ahora no los necesitamos en tablas de piedra, porque ahora están en tablas del corazón. Y entonces, hermanos, vemos cómo Dios libra a sus hijos de la desesperación. El Salmo 41 y 2 nos dice así resumido, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Es David. Y ahí escribió, sí, el salmista David. Ahora, a Daniel lo echaron en un foso físico, literal, ¿verdad? Real. Pero ¿cuántas veces nosotros caemos en un foso simbólico de la desesperación? Claro. En un lodo cenagoso simbólico también, que no encontramos la salida, que no sabemos cómo solucionar esta situación, este problema. ¡Uy, Dios mío, yo no puedo más! Y ahí es donde mucha gente sin Dios hasta se suicida. Sí. Porque no encuentran salida de esos fosos, de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Pero en Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores. Sí, amén. Y en Cristo Jesús tenemos asegurada la victoria. Por eso dijo Pablo cuando escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él nosotros tenemos victoria. Y entonces viene el pago de la impiedad. ¿Cuál fue el fin de los que acusaron a Daniel? Veámoslo en el versículo 24 de ese capítulo 6. Viene el pago de la impiedad, el fin de los que acusaron a Daniel, versículo 24. Bien fuerte quien lo lea primero. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Oigan ustedes, hermanos. No cayeron siquiera, los apañaron. Vean ustedes que no solamente estos líderes envidiosos y llenos de celo, maldosos, pagaron con su vida, sino que aún sus familias pagaron. Sí, ¿verdad? Vean ustedes las consecuencias del pecado. Sí. El pecado trae consecuencias aún para la familia. Sí. Yo pongo ejemplos para que vean en nuestro tiempo cómo el pecado trae consecuencias. El pecado del alcoholismo trae sufrimiento a la esposa, trae sufrimiento a los hijos. El alcohólico se vuelve agresor, malgasta el dinero, en vez de traer alimento a los hijos, engorda al cantinero. El pecado del robo. El hijo va y roba, lo agarra la policía, lo encierran en la cárcel, le hacen un juicio y lo condenan. Sufre la mamá de ver a su hijo preso, sufre el papá de ver a su hijo preso, sufren sus hermanos, sufren sus hijos, sufren su esposa si era casado, todo el mundo sufre las consecuencias del pecado. La muchachita que se alborotó y se fue y hizo lo que no tenía que hacer y resultó embarazada. Y después, por más que llore y por más perdón que pida, ahí están las consecuencias. Viene el nieto, viene el hijo. Ahora papá y mamá tienen que criar el hijo de la muchacha soltera, porque el hombre que la embarazó no se hizo responsable y apenas supo que ella estaba embarazada, salió huyendo y la abandonó y no enfrentó la situación. ¿Qué? La muchacha se arrepiente y pide perdón, Dios la perdona y mamá y papá la perdonan y la familia la acepta, pero las consecuencias quedan. Hay que criar a ese hijo, hay que educarlo, hay que mantenerlo, hay que ver qué hacemos. Las consecuencias quedan. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, hermanos, tenemos que tener bien claro y bien presente que no debemos fallarle a Dios, porque todo pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado con estos hombres fue que ellos mismos fueron lanzados al foso donde lanzaron a Daniel junto con sus mujeres, sus hijos, y dice que no habían terminado de caer al fondo del foso cuando ya los leones los habían desbaratado y se los terminaron comiendo. Amén. Ahora, las consecuencias del pecado, 24, Isaías 24, 4 y 6, dice, se destruyó, cayó la tierra,
enfermó, cayó el mundo. Todo eso son consecuencias del pecado. Ustedes en su casa pueden leer Isaías 24, 4 y 6 para que vean esos 3 o 4 textos completos. Yo nada más inserté ahí nada más el pedacito que me interesaba, de que a consecuencia del pecado todo se destruyó, la tierra cayó, enfermó, cayó el mundo. ¿Cómo cayó la tierra? Acuérdense cuando Dios hizo el primer juicio que hizo y jaló a cuentas a Luzbel, a Satanás, jaló a cuentas a Adán y jaló a cuentas a la mujer, allá en el Edén, después de la caída del hombre. Y cuando jala cuentas al hombre, le dice, ahora por tu culpa maldita será la tierra. La tierra está maldecida. Sí. Y no va a ser bendecida sino hasta que sea regenerada como tierra nueva. Sí. Al final de todo esto que estamos viviendo. Y el fin de los pecadores, ¿cuál es según Malaquías 4.1? Dice Malaquías 4.1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Qué hay en un horno? Fuego. Fuego. ¿A dónde metieron a Sadrach, Mesach y Abednego? Al fuego del horno, en un horno. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ahora, ¿qué pasa con una estopa? Si yo agarro una estopa, sea una estopa vegetal, porque por ejemplo la caña cuando la muelen, lo que queda es una estopa de la caña, o cualquier otra clase de estopa, y la metemos al fuego, ¿qué sucede? Se quema. Se quema, y al quemarse, ¿qué sucede? Ceniza, Se extermina, se vuelve ceniza. Ustedes leen el pasaje completo en su casa y van a entender todo esto, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Hermanos, pero tenemos esperanza en Jesús y tenemos el secreto de la victoria. ¿Y cuál es ese secreto de la victoria? La oración. El cristiano que ora es un cristiano feliz. Y el cristiano que ora es un cristiano que siente seguridad. Puede temblar, no se asusta, puede llover, pueden haber truenos y centellas. Puede estar pasando la crisis como la que está pasando Costa Rica ahorita, políticamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando. Pero en medio de toda esta crisis económica, social, moral, política que está viviendo este país, nosotros tenemos victoria si tenemos la oración como una norma de vida como la tenía Daniel. Que Daniel oraba en la mañana, oraba a mediodía, oraba en la noche, y el consejo en Tesalonicenses es que oremos sin cesar. O sea, hermanos, orar sin cesar no significa que cada uno de nosotros nos vamos a estar aquí y vamos a orar tarde, mañana y noche. No, el orar sin cesar es, voy en el bus, la gente me ve sentado, voy con los ojos abiertos, pero con la mente conectada, orándole a Dios. O me hago el dormido para la gente, mira, se durmió este señor, pero no saben que es que cerré mis ojos porque no quiero que lo externo me distraiga, porque voy con mi mente orándole a Dios. Para ellos estoy dormido, pero para Dios sabe que es que estamos en comunión. Amén. Y para mí, hermanos, el orar sin cesar es orar en público y orar en secreto. Cuando oramos todos aquí juntos, oramos en público. Pero cuando usted está solito en su casa, en su recámara, ora en secreto. O sea, hay que orar en todo momento. Entonces, el secreto de la victoria es una constante comunión con Dios en oración. Hermano, ya está. Oí a la hermana que dijo que le gusta mucho cantar. Pero si cantamos mucho y no oramos, estamos mal. O sea, no estoy diciendo que usted no ora, yo parto de que aquí todos oran. Estoy poniendo el ejemplo para que hay entendamos. cantos que son oraciones, hermano. Y hay cantos que son como una oración, exactamente. Es decir, pero perdón. Lo que tenemos que entender es esto, que la oración es el arma fuerte que nos ha dado Dios. Más que el ayuno, más que el canto, más que la alabanza, es la oración. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la oración, hermana Blanca? Significa que yo converso con Dios. Ahorita yo estoy hablando con usted me está poniendo atención, y si usted me contesta yo le pongo atención. Entablamos una comunión. Eso es la oración. Pero si yo empiezo a cantar aquí cualquier canción bonita, usted la está oyendo, pero no tenemos una comunión.
a pesar de la canción. Porque usted dice, qué bonito, se deleita usted oyendo si yo canto, más si yo tengo voz bonita, que no la tengo lamentablemente, pero si tuviera una voz bonita, y usted dice, qué lindo que canta este señor, y qué linda esa canción, entonces usted se estaría deleitando con mi canción. Eso es lo que Dios hace con nosotros, Él se deleita cuando le cantamos, y eso a Él le agrada que le cantemos, pero Él quiere más que el canto, la oración, porque la oración es la comunión entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros oramos así, entonces tenemos la fortaleza que Dios nos da para que salgamos adelante en medio de la prueba. Daniel en ninguna manera estaba provocando el edicto del rey, como ya vimos. Era su costumbre comunicarse con su Dios con la ventana abierta viendo hacia Jerusalén. Y en esta oportunidad, conversándole sobre las circunstancias que estaba enfrentando, sin dudas recibió más fuerzas para resistir la prueba. O sea, Dios le dio más fuerzas al comunicarse él con Dios, a orar, le dio más fuerzas. ¿Y por qué la ventana dice que estaba viendo hacia Jerusalén? Porque acuérdense que en Jerusalén fue donde se construyeron el templo de Dios y era la ciudad santa de Dios. Y entonces oraban hacia Jerusalén porque tenían la idea esa de que así se conectaban con Dios, Sí, porque era el lugar en la tierra que Dios eligió sí. para él morar en el templo. Algunos astrónomos escudriñan el espacio en busca de algún mensaje de habitantes de otros planetas dirigidos a la Tierra. Y desde el año 1960 se han lanzado en busca de señales inteligentes del espacio. 2 radiotelescopios instalados en Ohio y en Massachusetts rastrean el espacio las 24 horas del día. O sea, el ser humano quiere entablar comunicación con seres extraterrestres. Pero nosotros, hermanos, ya lo estamos haciendo. Claro. Nosotros nos estamos comunicando con un ser extraterrestre Sí. que se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando oramos a Dios y creemos en Dios y mantenemos esta comunión con Dios, no necesitamos de esos telescopios, no necesitamos de ese tipo de comunicación que están buscando la ciencia y los hombres en lo natural, sino que nosotros ya tenemos la dicha de que tenemos esa comunión con Dios. Amén. Y el secreto de la victoria, hermanos, sigue siendo que el hombre desea comunicarse con otros mundos, pero el cristiano no tiene necesidad de instrumentos. Con la oración se comunica con Dios, conversa con Él para recibir fuerzas, la ayuda divina para enfrentar las diversas situaciones de la vida. Pero también hay otro secreto en la victoria, que es la fe. Yo puedo orar, pero si oro sin fe, Ah, sí. en vano oro. Cuando yo oro, tengo que creer en Dios. Vea, dice la palabra de Dios: crees en Dios, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago en su epístola. Aún los demonios creen en Dios. ¿Cómo no van a creer los demonios en Dios si estuvieron en el cielo con Dios? Entonces usted y yo creemos en Dios, bien hacemos, pero creámoslo con fe. Hebreos 11:6 nos dice, ¿qué dice, hermana? Perdón. Hebreos 11:6, que sin fe Es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible. Entonces, si yo le oro mucho a Dios, pero dudando, No. estoy fallando, de nada me sirve. Tengo que orar con fe de que Dios me está escuchando y que Él se conecta conmigo. Ahora, yo no sé ustedes, yo puedo hablar por la experiencia personal. Yo cuando me hinco a orar y yo siento algo especial dentro de mí que me confirma que Dios está ahí conmigo y que Dios me está oyendo. E incluso hemos aprendido, los que ya somos viejitos en estos andares de la vida espiritual, hemos aprendido a orarle a Dios derramando el alma, derramando el corazón con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y hemos aprendido en un momentito ahí guardar silencio esperando a ver qué nos pone el Espíritu Santo a nosotros en respuesta a la oración. Más cuando hay un plan, un proyecto en nuestra vida que queremos hacer, entonces lo consultamos a Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? Sí. ¿Conviene que lo haga o no lo haga? Señor, yo quiero hacerlo conforme a tu voluntad. Porque muchas veces queremos hacer cosas emperrados en nuestra voluntad y por eso muchos fracasan. Pero si nosotros le damos el primer lugar a Dios y dejamos que Él nos guíe
Él nos va a enseñar. En un sentir, como dicen los hermanos evangélicos, va a haber un sentir dentro de nosotros que vamos a tener ese sentir Convicción. que nos da esa convicción de que es Dios que nos está guiando, Sí, amén. y uno va a sentir que es lo que debe de hacer. Ujú, ujú, Pero lo va a sentir con una seguridad que uno dice, el Señor me habló, ujú. el Señor me está guiando. La fe, hermanos, no significa sencillamente creer en Dios. Es más que creer, es confiar plenamente en el cumplimiento de sus promesas, Ujú, conforme amén. sea su voluntad. Amén. Dice en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vea qué lindo, esto lo habló Jesús. Y Jesús dice que le pidamos al Padre. Pero dice, pero pídale al Padre en mi nombre. Por eso es que todas nuestras oraciones, ustedes han visto que siempre las cerramos diciendo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te lo presentamos en el nombre de Jesús. El que elimina a Jesús en su oración está listo. Ahora, el método de Mateo 6, donde está el Padre Nuestro, es orarle al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, Reconocer primero la grandeza de Dios. sí, amén. Es una irreverencia que yo empiece orando y una vez pidiéndole a Dios, como buen pedigüeño. No, primero debo reconocer su majestad, su gloria, como enseña el Padre Nuestro. Y no hay necesidad de repetir siempre las mismas palabras del Padre Nuestro. Yo puedo orarle, oh Dios amado, qué lindo eres, Señor. Tú que creaste cielos y tierra. Sí, Oh Padre lindo, gracias por haberte revelado, gracias por haberme permitido creer en ti, conocer. Y le estoy dando la gloria. sí, amén. Pero primero mi oración debe ser siempre reconociendo la grandeza del Padre. Una vez que ya yo le he dado ese lugar que Él se merece siempre, entonces ahora Ya sí vienen las paso a peticiones. ponerle mis peticiones. Ujú. Mire, Señor, quiero orar por el grupo de Torremolinos. Padre, el grupo de Torremolinos, bendícelo, fortalece a los Sí. hermanos, trae a los que se han de añadir como salvos para que Sí. esa obra crezca con calidad, con adoración a ti. Y empiezo a presentarle las peticiones. Bendice a mi hermano Jesús, ahora que tiene a su hija, Señor, con él. Sí. Fortaléceles y ayúdales a salir adelante en medio de esa prueba difícil que están enfrentando. Presento las peticiones. Y al final, cuando termino de pedir las peticiones y darle la gloria a Dios, lo cierro Alabanza. y todo te lo presento en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque Él lo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice, lo haré. Sí. Pero si usted no lo pide al Padre, en el nombre de Jesús, Cristo no lo puede hacer porque Él no se va a contradecir. Ya Él dijo, cuando usted le pide al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, los dos van a ser glorificados. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Sí, amén. Entonces el consejo divino es que oremos sin cesar, como les dije hace un momento, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:17. Conclusión, hermanos. Daniel es un ejemplo digno de imitar. Por su fe inquebrantable, probada al enfrentar a los leones. Y nosotros tenemos que enfrentar siempre Muchos leones. a muchos leones que se llaman demonios. Sí. Dios nunca desamparará a sus hijos que confían en Él. Dice el Salmo 146:1 que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Hermano y hermana, usted no se decepcione, no se desmotive por las pruebas, por las tribulaciones, porque tiene la promesa y la certeza de la palabra de Dios que Él es nuestro amparo y fortaleza en todo momento. Sí, amén. Nada ni nadie debe hacernos retroceder o apagar nuestra fe. En 2 Timoteo 1:12 dice el apóstol, porque yo sé a quién he creído. La seguridad que tenía el apóstol Pablo es la misma que usted y yo tenemos que tener sabiendo a quién le hemos creído. Sí, amén. Y en Romanos 8:35, este mismo apóstol escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y él mismo nos da la respuesta en el versículo 39 de Romanos 8.
Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esa es la certeza y la confianza que nosotros debemos manejar día con día, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Saber que no hay nada que nos separe del amor de Cristo, porque Él está a nuestro lado y el Espíritu Santo mora no a nuestro lado, mora dentro de nosotros, porque Él dice que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Con esto concluyo la lección 7 de Daniel en el capítulo 6. La próxima semana vamos a ver en la lección 8 las 4 bestias extrañas que se nos relatan en Daniel capítulo 7. Y las vamos a estudiar y vamos a ver el capítulo 7 de Daniel, y cuando estudiemos el capítulo 7 de Daniel vamos a hacer una pequeña referencia a la estatua que vimos en el capítulo 2, porque tienen relación el uno con el otro. Que Dios me les bendiga, hermanos, que el Señor me les guarde, y voy a pedirle al hermano que nos haga una oración de cierre, por favor. Amén. Oremos, amén. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por la bella oportunidad que nos das de todavía poder reunirnos para glorificar tu nombre, para darte gracias por todo lo que has hecho durante Amén. la semana por nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia, tus bendiciones y tu oído están atentos a cada uno de nosotros. Amén. Señor, perdónanos si durante la semana te fallamos, perdónanos si nuestras actitudes, nuestras acciones no fueron las mejores. Gracias, Señor, porque ese Hijo Cristo Jesús es el que murió en la cruz, nos redime cada día, nos perdona. Amén. Señor, gracias porque han empezado las primeras horas del día sábado. Ayúdanos como hijos tuyos a disfrutarlo, a que sea una delicia para nuestras vidas. Y Señor, gracias por la lección de esta noche. Una conclusión nos deja, Señor, es que a pesar de que este mundo está colapsando, a pesar de que el enemigo se está empeñando en destruir a tus hijos, tu promesa está segura para cada uno de nosotros. Amén. Gracias porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque estás presente las 24 horas, Señor, Amén. Sí, Gloria a los 7 Dios. días. Gracias, Señor, porque ese mismo Dios que en la noche colocaba una columna en fuego para dar calor al pueblo de Israel, ese mismo Dios que en el día colocaba una nube, Señor, ese mismo Dios que hizo sacar agua de la roca, es el mismo Dios de ayer, hoy, mañana y siempre. Amén. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Sí, Señor. Gracias por el hermano que siempre pones el deseo en su corazón y colocas palabras en su boca, Señor. Llévalo con bien a él, Señor. Síguelo usando, sigues llenándolo de tu Santo Espíritu, Señor, porque siga siendo un medio maravilloso para este hogar y para esta comunidad. Amén. Sí, Señor. Por los hermanos que se han hecho presentes, Señor, tú conoces a cada uno, tú sabes cuáles son sus necesidades, tú sabes cuáles son sus dudas, tú sabes cuáles son cada una de sus peticiones y lo que tienen en sus casas, problemas, situaciones, ya sea de cualquier índole o género, Señor. La colocamos en tus manos a cada uno de ellos para que tú obres de acuerdo a tu divina y buena voluntad. Amén. Llévanos con bien a nuestros hogares, confiados de que tú harás de acuerdo a tu voluntad. En Amén. Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga a todos. Amén.